Bien, señores, ha sido asignado el caso, el de Jean Alain, ¿cuál es el nombre? El caso Medusa. Medusa, al mismo tribunal que descargó a los acusados de vender los 3 brazos. ¡Qué preocupación! Y que declaró también, Uchi, la extinción del caso Tucano, Sí. de los super tucanos. Ese tribunal también fue el mismo que declaró eso. El tribunal se compone por, el cuarto tribunal colegiado, se compone por los jueces Keila Pérez Santana, Elías Santini Pereira y Arisleida Méndez Batista. En el caso de ellos, así como usted comentaba, ellos declararon la extinción de los super tucanos y la venta o el intento de venta de toda una comunidad de los 3 brazos. Este fue el mismo tribunal que declaró eso. Así que... ¿Qué expectativa? Eso no es sé. un balde de agua fría sobre las expectativas de que se haga justicia. Hay que decirlo así. Ojalá que tengan un comportamiento diferente ahora, pero habrá mucha base para esperar eso. Estos casos, este caso, Medusa, tiene todas las pruebas habidas y por haber, pero el de los 3 brazos estaba más claro que cualquier otra cosa. Es decir, un terreno del Estado que había sido ocupado por gente pobre, ¿verdad? Entonces, tomaron unas decisiones que terminaron vendiéndole ese terreno del Estado por cheles a unos entes privados, a personas que entonces dijeron que iban a hacer el aporte de medir todo para que se lo pagaran. Y era que lo que compraban por 4 pesos, los pobres que vivían ahí tenían que pasarse la vida para pagarle millones de pesos. Entonces, y ese robo que lo denunció este programa, es más, hicimos algo que no tiene precedente ni se ha hecho después. Los tres telematutinos que había en esa época, nos unimos los 3, hicimos un solo programa que lo hicimos desde allá, desde los 3 brazos. Y ese mismo día en la tarde, el gobierno, el presidente era Danilo Medina, desbarató el negocio ese. Eso ha ido a la justicia y en ese tribunal les ha ido bien a los imputados. Aprovecho y doy la bienvenida a nuestra compañera Indira Navarro y les dejo con una cifra. 72 millones de pesos fue la cantidad en la que Corde cedió los 3 brazos a una empresa que tenía como, una compañía Fernández Paraché y Asociados, Sí. que a su vez constituyó una entidad llamada Titulatec. Esa entidad llamada Titulatec, que componía parte de todo este caso de los 3 brazos, y fue un total de 72 millones de pesos por los que se vendió esa barriada, o que se quería vender los 3 brazos. Aquí tengo, por ejemplo, el metro cuadrado. ¿A cuánto le vendía el Estado el metro cuadrado? Entre 40 y 80 pesos por metro cuadrado. Entre 40 y 80 pesos. Exacto, pero no se hizo una licitación. Nada, no. Mire, yo te voy a vender esto a ti. ¡Pam! Ahí tienes un terreno para hacerte multimillonario. Óyeme. Y todo esto a costa de una cantidad de infelices que viven ahí. Es decir, reventando, para sacárselo de la costilla a una población pobre. Y ese caso naufragó en ese tribunal. Naufragó, fue declarado la extinción del proceso. Buenos días, compañeros, y buenos días a toda la audiencia. Fue declarada la extinción del proceso que inició en 2018. Y si nosotros podemos ver que llega a este tribunal el caso Jean Alain, que se le ha dado tan bien
tantas vueltas en los tribunales, que ha sido tan incidentado el proceso, que este gran expediente ha sido leído página por página y ha durado todo este tiempo, incluso con el temor y la preocupación dentro del sector judicial, porque ha tardado mucho tiempo. Quizás, esperemos que no, pueda pasar y corra la misma suerte en este cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional, que declaró extinto el caso de los tres brazos por cuestión de tiempo, porque se tomaron demasiado tiempo debatiéndolo en los tribunales y ya el tiempo corrió, y cuando el tiempo corre en justicia, eso se cuenta. Pues lo mismo está sucediendo con el caso Jean Alain. Yo no sé si fue a propósito que la coordinadora de los juzgados de los tribunales hizo eso, vamos a decir, ese sorteo de los tribunales y que tocara coincidentemente con el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional. Parece extraño, pero esos casos emblemáticos importantes, justamente en ese tribunal, han sido declarados como extintos en este año. En lo del caso Supertucano, ahora que tú te refieres al vencimiento web, aquí, Indira, yo sé que tenemos el mismo nombre, pero es esta. En el caso de los Supertucanos, ahora que Indira Navarro se refiere al vencimiento del plazo, lo que alegó el tribunal en ese entonces, en septiembre del año pasado, fue que por vencimiento del plazo de esta compra de 8 Supertucanos a la empresa Embraer, ya se suspendía, se extinguía el caso de los Supertucanos. Entonces, tanto con lo de los tres brazos como lo de los Supertucanos, lo que alegó el tribunal en su momento fue el vencimiento del plazo. Entonces, la cosa se pone muy fácil para los imputados. ¿Cuál es la estrategia de los abogados defensores en estos casos? Jugar con el tiempo. Óyeme, jugar con el tiempo. Obviamente que eso, pero fíjate bien, van a tener intervenciones que esas peroratas van a durar muchísimo. Van a hablar mucho para consumir el tiempo. Un día no va a haber audiencia porque el abogado defensor está indispuesto. En otra ocasión se van a presentar incidentes jurídicos para que se pierda tiempo en el incidente. Y cuando se caiga ese incidente, viene otro incidente que también hay que discutir. Porque se le ha puesto plazo para que los procesos se caigan, se terminen, y eso se ha convertido en la estrategia favorita, que es muy fácil de aplicar. Certificado de salud, de que están enfermos, que le dio COVID, que se marearon, que le dio alergia, raquiña, que le da raquiña. Pueden retirar. Bueno, este es el imputado, el que tiene raquiña, dice él. Sí. Pero es lo que alegan para no ir a los tribunales, a la audiencia, y con eso se incidenta y se alarga el proceso. Entonces, es urgente que eso sea resuelto, que eso sea modificado. ¿Cómo es posible que usted le ponga plazo para que el juicio termine y que el que se robó 10.000 millones de pesos del Estado salga echándose fresco y sacándole la lengua al país entero? Que eso es el riesgo que se corre con este caso. Señores, te digo, oye, que hay abogados que saben muchísimo, y sí saben muchísimo, incluso, obviamente, el que se robó 10.000 millones de pesos contrata a los mejores abogados. Y los abogados están para eso. Tampoco se puede atacar al abogado, porque el abogado eso es lo que hace. Igual que como tú no puedes criticar a un médico porque le salve la vida a un asesino. No, el médico tiene que salvar la vida a todo el que le lleven ahí, ¿verdad? Entonces, pero esa asignación, Dios mío, creo que la justicia va a recibir una derrota demasiado lesiva a los intereses de la sociedad dominicana. No es que uno sea pesimista, es que uno está viendo cómo es. La tendencia.
el abogado nada más tiene que demorar la cosa. Demorar. Y obviamente los jueces pueden resolver eso. Pero por eso estamos diciendo que es un tribunal donde otros casos han tenido ese tipo de solución. Entonces, porque el juez, como dicen los abogados, es el policía de la audiencia. El garante. El juez puede decir, usted concluye en 10 minutos, y si usted no concluye, pasamos a lo siguiente. El juez puede, sin negar derechos, obligar a un desarrollo ágil de la audiencia, ¿verdad? Para que un abogado o un equipo de abogados no se siente a pasarse la mano por la barriga y a esperar que el tiempo pase, y como ya la prisión preventiva prácticamente dedica que no existe, entonces lo mandan para su casa, le dan permiso para que vaya a trabajar también, que yo no he visto que eso se lo han hecho a ningún mecánico ni a ningún albañil, ¿verdad? Ni a ningún pollero. No, entonces, con el imputado o los imputados en su casa, incluso hasta trabajando, entonces lo único que tiene que hacer el abogado es hacer que se demore el proceso hasta que llegue la fecha que diga ya se acabó el tiempo, para libre de todo, don Uchi, inocente. Don Uchi, y la palabra que se hizo tan famosa, el debido proceso. Que aplica para que quienes... se aplique el debido proceso. Sí, porque ustedes saben que aquí a nadie nunca le ha preocupado que si la prisión preventiva a un infeliz que se haya robado un racimo de plátano, eso no importa. Aquí se ha hablado de eso cuando se trata de acusados que no tengan mucho dinero para pagar campañas. Eso es todo. Y como los que tienen se los robaron, todo es ganancia. Entonces invierten mucho dinero en campañas mediáticas para tratar de desacreditar el proceso. Y eso se hace con el dinero del que se robó el dinero. Y desacreditan la persecución de ese delito. Esto no está como para celebrarlo. En el día de ayer también anunciaba Rosalba Ramos que repetirá como fiscal del Distrito Nacional. La Fiscalía, ostentar el cargo de dirigir la Fiscalía del Distrito Nacional supone muchas responsabilidades, porque solamente por la plaza y por cómo operan las cosas aquí, que generalmente se centra mucho en el Distrito Nacional, y en el caso de Rosalba Ramos, ella anuncia que repetiría. Hicimos nosotros ayer un recuento de los fiscales del Distrito Nacional desde el 96 hasta la fecha. Empezamos con Guillermo Moreno, quien en las pasadas elecciones congresuales se presentó como senador al Distrito Nacional. Guillermo Moreno ocupó ese cargo desde el 1996 al 97. Luego le sigue Domínguez Brito desde 1997 al 2000. Está Máximo Aristi Caraballo desde el 2000 al 2004. Sigue José Hernández Peguero desde el 2004 al 2008. Luego Alejandro Moscoso Segarra del 2012 al 2018. Jenny Berenice Reynoso del 2000, en el caso de Jenny, tengo aquí, Indira, corrígeme la... Ella fue primero fiscal de Santiago. Sí, pero la fecha exacta, porque puse la misma fecha que Alejandro Moscoso. Okay. Pero ella va desde 2018 ¿hasta qué fecha? Hasta el 2020. Hasta el 2020. En el 2024. Exacto. Y en el 2020 es cuando entra Rosalba Ramos en un concurso que fue bastante señalado, incluso por nuestra compañera Edith Febles presentaba cómo ese concurso se había preparado, que se sabía, exacto, así como dice Uchi, desde antes del concurso se sabía quién iba, aunque el entonces procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que no estaba amañado el concurso y demás, pero en ese concurso es cuando queda Rosalba Ramos como titular del Distrito Nacional, que sería, si no me equivoco, sería la primera vez, al menos
si vemos los que pasaron anteriormente, la primera vez que se ratifica una persona en ese puesto. Lo que pasa es que ella se ratifica porque ella viene con la ley orgánica del Ministerio Público que fue aprobada en 2011, que esa es la que, vamos a decir, permite que los fiscales, en vez de ejercer sus funciones por 4 años, la puedan ejercer por 8 años, siempre y cuando pase por una evaluación del Consejo Superior del Ministerio Público. Y aparentemente lo que ha pasado es que este grupo de fiscales, no solamente Rosalba Ramos ha sido ratificada, sino también la fiscal de La Vega, de Samaná, Milciades Guzmán, de Santo Domingo Este. Ha sido un grupo de fiscales que han sido ratificados y después de una evaluación del Consejo Superior del Ministerio Público, que ha visto que a lo mejor han reunido las competencias necesarias como para mantenerse en el cargo. Pero ahora bien, con el caso de Rosalba Ramos pasa algo muy particular. Yo, que cubrí por muchos años la fuente de justicia, tengo referentes de cuáles casos emblemáticos le tocaron a fiscales para desarrollar sus funciones, que ejercieron una investigación y encabezaron una investigación realmente importante y trascendental. En el caso de José Hernández Peguero, el caso Quirino fue un caso sumamente emblemático que marcó su gestión al frente de la Fiscalía del Distrito. En el caso de Alejandro Moscoso Segarra, el caso de José Figueroa Agosto, con el caso de los sicarios y de lavado de activos. En el caso también de El Gringo, también de El Chino, o sea, figuras del narcotráfico, del microtráfico y también del narcotráfico macro, como Figueroa Agosto, como lo fue, pues le tocó entonces desarrollar esas investigaciones. Jenny Berenice Reynoso también le tocó importantes investigaciones, una de ellas fue el asesinato del rector de la UAS, en donde estuvo involucrado el sindicalista Blas Peralta. Y en el caso de Rosalba Ramos, como que ahí, ¡pum!, las cosas como que se detienen. Y quizás por el cuestionamiento de que cómo ella pudo haber entrado y su vinculación con Jean Alain Rodríguez, todo se enturbió, incluso cuando llegaron momentos de casos importantes, uno sintió que en el caso de Rosalba Ramos había como una especie de aislamiento, como que la excluyeron de algunas investigaciones importantes que se estaban llevando a cabo en el Distrito Nacional y las desarrolló específicamente la Procuraduría desde allá mismo, desde la sede del Ministerio Público se desarrollaron y no se la dejaron a Rosalba Incluso Ramos. En 2021, ahora que tú mencionas esa relación de casos, Indira, a ella la investigaron, o empezaron un proceso de investigación con relación al caso de César el Abusador. Eso es como cuando uno hace memoria, el caso de César el Abusador, y también en esa fecha había, ahora que hablábamos de compras y contrataciones, habían algunos señalamientos por compras y contrataciones en la Fiscalía del Distrito Nacional. Bueno, probablemente ella ha hecho las cosas bien, ¿verdad? Sabiéndose que estaba siendo observada además. Y bueno, a lo mejor eso hay que tratar de pensar lo mejor o lo menos malo. Dentro de esa lista de fiscales que ustedes prepararon, hay de todo. Hay gente que hizo un buen trabajo. Hay otros que le sirvieron a intereses políticos exclusivamente, que contribuyeron a la impunidad, sobre todo de casos de corrupción. Y los hay que lo hicieron muy bien. Por ejemplo, Guillermo Moreno fue por negarse a pasarle la mano a imputados. Déjame ver cuáles eran los casos cuando Guillermo Moreno era fiscal. Estaba lo de Marzuca y lo de la lotería. Lo de la lotería. Exacto. El fraude de la lotería. Exactamente. Que había muchos intereses políticos ahí. Desde allá estaba sonando Pepe Goico. Ajá. Y desde ahí la lotería dando dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Sí, así es. Bueno, en fin, ya esperaremos para ver qué va a pasar ahora con el caso Medusa, que se llama, ¿verdad? El de Jean Alain Rodríguez.
con ese tribunal, con el historial de ese tribunal al que ha sido asignado. Y es uno de los temas que vamos a tratar con Lady Blanco. Con nuestra invitada de hoy, ¿verdad? Así es. Lady Blanco. Pero antes, de Participación Ciudadana. Pero antes de nosotros despedir este bloque con Lady Blanco, vamos a despedir quizás con el color con el que yo estoy vestida, color esperanza. Porque ayer se dio una noticia sorpresiva, y es que la abogada María Dorrejo, una madre a cuyo hijo de 8 años fue secuestrado por su padre, durante 13 años estuvo desaparecido, y este fue el abrazo, esta fue la imagen que engrifó los pelos de todos aquellos que conocimos la historia de María Dorrejo, de su hijo, de cómo fue separado de su hijo. La primera ocasión que el esposo Marcos Street sustrajo a su hijo fue en un viaje que supuestamente iban a desarrollar en Samaná, y el hombre se le llevó a Costa Rica, y de Costa Rica las autoridades migratorias detectaron que había un comportamiento anormal y llamaron a la madre del niño, y ciertamente ella no sabía que su hijo estaba siendo secuestrado, hasta que finalmente pues lo extraditan a la República Dominicana, y menos de un año con una custodia vigilada, que tenían que ser las visitas del padre al hijo bajo la supervisión de la Fiscalía de Puerto Plata, en las mismas oficinas, dentro de las oficinas de la Fiscalía de Puerto Plata, en una de esas visitas supuestamente supervisadas. Por segunda vez el padre sustrajo al hijo. 13 años duró desaparecido, apartado de su madre, una madre que de incansable búsqueda, luchadora hasta el final, pero sí que hubo momentos evidentemente en donde se sentía agobiada, en donde no se sentía apoyada, ni siquiera por las autoridades dominicanas. Ella tuvo que hacer de su propia investigación. Su propia investigación la tuvo que hacer ella. Ella se convirtió en una investigadora privada. Fue a Haití, fue a Bolivia, fue a la comunidad de Iquitos en Perú, en donde ahí finalmente pudo tener informaciones de su hijo. Estaba en una zona boscosa, en una zona selvática, en donde no llegaba la luz, la energía eléctrica en pleno siglo XXI, porque en esos lugares en donde se movía el Señor para que su hijo no tuviera información de la madre. Y la información que le daban, o que conocía la comunidad de Iquitos, una zona selvática muy apartada de la ciudad, es que el hombre decía que la mamá del niño era azafata y que lo había abandonado. De esa manera creció este niño durante 13 años y ahora tiene 21 años de edad y se pudo reencontrar con su madre finalmente. Qué bueno, y es una historia positiva, una historia tipo película que termina afortunadamente en una historia feliz. Pero yo no creo que sea un final feliz tampoco. Obviamente, es lo mejor que podía haber pasado. Es lo mejor, y es lo que se esperaba. Ahora, el daño que le hizo el padre que lo secuestró, que lo arrancó de su madre, es horrible. Eso no tiene remedio. Eso no se sana. Eso no se sana. Ese joven fue víctima de su padre, lamentablemente. Lamentablemente. Qué pena. Antes de despedir, quiero referirme brevemente a un hecho que no puede ser pasado por alto, por lo insólito, y es esa embarcación que llegó cerca ¿de dónde fue? Fue por Río San Juan. Ahora no. Río San Juan. Sí. Con 14 osamentas humanas, 14 esqueletos. Un viaje, evidentemente era un viaje ilegal, que además encontraron en una mochila 12 kilos de algo que parece cocaína. No, evidentemente es un caso extraño. Evidentemente no era un viaje de tráfico de drogas, porque en un viaje de tráfico de drogas no van a ocupar tanto espacio con gente, ¿verdad? Siempre son 2 o máximo 3 que van con, a veces hasta 1 tonelada de cocaína.
Pero en este caso iban, se cree que unas 60 personas, y que en la medida en que iban muriendo los iban tirando. Y estos 14 son los últimos que murieron. Ahora bien, ¿qué pasa? Que uno de ellos llevaba droga. Pero lo extraño de esto, porque es evidente por las identificaciones, que son personas que salieron de Senegal y Mauritania, costa occidental de África. Y nada más quiero agregar que esas fueron las corrientes que trajeron a Cristóbal Colón, que se fue primero a esa zona y llegó hasta aquí. Vamos a hacer la pausa y regresamos entonces con Lady Blanco, coordinadora de Unidad de Análisis Político de Participación Ciudadana.